Ya estamos acercándonos bastante al final del estudio. O sea, nos quedan varias lecciones todavía, pero ya estamos por lo menos dos tercios, tres cuartos, dos tercios partes del camino. Parece más según este mapa, pero bueno, quedan algunas cosas bastante importantes. Y a veces una lección no cubre como una de las secciones principales en el mapa, entonces eh, nos desvía un poquito de todo esto, pero por ejemplo yo enfoqué la lupa, si ven ahí, justo en algo que está entre medio de Feria de la Vanidad y el castillo del gigante de la duda, lo dice en inglés. Eh, pero bueno, hoy nos enfocamos en ese tramo intermedio, eh, que bueno, van a ser muy lindo. Un estudio, la verdad, precioso, que estuve preparando hoy y me bendijo. Eh, Realmente el enfoque de hoy va a ser unos personajes bastante interesantes en el progreso de Cristiano y de el nuevo peregrino que vamos a conocer. Y mucho de esto va a tener que ver con la prosperidad y el placer. A mí me parece increíble leer este libro y ver lo que describe Bunyan en su alegoría Progreso del Peregrino, el enfoque de nuestro estudio, y ver las personas que escribe y sabiendo que no existía, por ejemplo, a ver, entre comillas, el Evangelio de la Prosperidad como lo conocemos hoy, desde ciertos movimientos que lo han promocionado de tal manera, pero ver que son descripciones tal cual lo podríamos escribir hoy a esos movimientos o a esas personas, ese tipo de predicador. Eh, y bueno, hoy Bunyan va a hacer un énfasis importante en eso, en la prosperidad y el placer. Cristiano atravesó una de sus pruebas más grandes en la Feria de Vanidad. Lo vimos a eso hace ya varios estudios atrás, eh, varios miércoles atrás. Y la Feria de Vanidad fue dificilísimo para Cristiano. Si ustedes recuerdan, no solamente él atravesó ah, tentación de las vanidades que habían en ese lugar, sino llegó a sufrir él mismo persecución y también sufrir la muerte de su gran hermano, su gran compañero fiel. El martirio de fiel fue lo que concluyó, digamos, esa sección, con Cristiano también escapándose de la ciudad de Vanidad. Fue terrible, terrible realmente. Eh, entonces, hay que tener este tipo de contexto en mente cuando llegamos a los personajes que vamos a ver hoy. Es, Bani es un maestro en esto. Al escribir y al escribir una alegoría que involucra un trayecto a través de un peregrinaje, es muy importante considerar qué viene antes, qué viene después. Eh, y él es un genio. Un genio que era considerado en su época una persona, eh, digamos, no muy educada, no tuvo los estudios de John Owen y otros puritanos mucho más conocidos que él. A él lo consideraban bueno, él es un trabajador ahí, una persona de clase media baja, que lo escuchan ahí en las personas pobres. Un genio realmente. El señor lo usó tremendamente esos 12 años en prisión para escribir esta obra maestra. Pero entonces hay que tener en mente que cuando vamos a llegar ahora a los personajes y a los lugares que vamos a ver, que la atracción y la enemistad del mundo estaban bien frescos en la mente de Cristiano al escaparse de esa terrible ciudad. Entonces Cristiano se escapa de la feria de vanidad, entendemos por lo que escribe Bunyan, y enseguida Bunyan nos describe que él conoce a un nuevo peregrino. Cristiano eh, tiene el privilegio de conocer y es bendecido por la compañía de este nuevo peregrino llamado Esperanza. ¿Sí? Bunyan escribe así: uno murió para dar testimonio de la verdad, hablando de fiel, y otro se levanta de sus cenizas para ser compañero de Cristiano en su peregrinaje. ¿No? Una descripción linda, digamos, de que por medio del testimonio de fiel y de Cristiano en la feria de vanidad, surge de las cenizas de la muerte de fiel un nuevo compañero. O sea, Esperanza no se llamaba Esperanza antes
de este momento antes de su conversión. Él se convirtió en la feria de vanidad al escuchar el testimonio, escuchar el evangelio proclamado por Cristiano y por Fiel. Entonces se acerca Esperanza y empieza a hablar con él. Y no se nos describe mucho acerca de este personaje, acá viene el comienzo. Pero bueno, hermoso detalle que incluye acá Bunyan. Y bueno, eso quizás nos hace pensar, ¿no? Nuestra meta, nuestro deseo como creyentes, como discípulos, como peregrinos del Señor en este mundo que no es nuestro hogar, no es solamente vivir nuestra vida individual y ya, bueno, llegar al punto donde estamos a punto de estar con el Señor y bueno, ahora que le toca a otro, sea quien sea, no. Parte de nuestra meta, parte de nuestro deseo como creyentes debe ser reproducirnos, ¿no? Aunque no es toda obra nuestra, sino que es obra del Señor, pero el deseo debe ser, como Pablo le anima a Timoteo, a que enseñe a otros, a que encargue lo que se le encargó a él, que se encargue a otros hombres que también puedan enseñar a otros. Bueno, eso es parte de la gran comisión también, ¿verdad? Es ir y hacer discípulos, que haya más discípulos, haya más peregrinos. Y bueno, eso es justamente lo que ocurrió con el testimonio y la predicación de Fiel antes de que pasara a la presencia del Señor. Entonces, bueno, se agrega esperanza, ¿sí? Cristiano no dura ni tres pasos, digamos, y como un peregrino solitario, sí, continuando su camino, sino que el Señor le bendice con la presencia de esperanza. Pero eso es una descripción bastante corta. Inmediatamente Bunyan nos lleva a este siguiente personaje eh, que se llama Señor Interesado, ¿sí? Y acá se nos presenta a Señor Interesado y a sus amigos en un momento. Y Señor Interesado tiene varios nombres. En inglés es un nombre muy raro que ya ni se usa en el inglés actual. Señor by ends se dice en inglés. Es Señor Interés Privado. Es otra manera. Creo que la versión que yo les pasé en un momento de este libro lo llama así, Señor Interés Privado. Y representa a alguien que tiene un interés secreto, tiene un propósito desconocido detrás de lo que dice y hace. O sea, no tiene algo, siempre hay algo, hace las cosas con un motivo personal que es desconocido de los demás. Y la descripción quizás más clara de quién es este hombre lo da él mismo. Más adelante, cuando uno avanza en la lectura, cuando él se compara con los peregrinos. En el momento él, hablando con sus amigos, él dice, ellos son esto y yo soy esto. Y incluí todo aquí para poder leérselos y tener una claridad en cuanto a cómo es este señor interesado, porque va a ser importante entender quién es. Ellos, hablando de los peregrinos, dice el señor interesado, según su obstinada manera de ser, concluyen que es un deber apresurarse en su viaje sin importar las condiciones de clima. En cambio, yo soy partidario de esperar al viento y marea favorables. Ellos prefieren arriesgarlo todo por Dios al instante, y yo prefiero aprovechar todas las ventajas posibles para proteger mi vida y mis bienes. Ellos están a favor de conservar sus creencias, aun si todos los demás hombres estén en contra de ellos, de ellas, pero por mi parte me inclino por la religión en la medida que en las circunstancias y mi seguridad lo permitan. Ellos defienden la religión, aunque esté en harapos y sea despreciada. Por el contrario, yo la apoyo cuando se pasea con sus zapatillas doradas bajo el sol y en medio de los aplausos. ¡Qué descripción! O sea, ningún falso maestro se escribiría de esta manera, ¿no? Obvio que es claramente una alegoría. Pero interesante esa comparación, ese contraste que vemos entre un verdadero peregrino y discípulo y alguien que está en el cristianismo para realmente aprovecharse de aquellas cosas que les convienen. En pocas palabras, se podría describir a interesado como un predicador de la prosperidad o como un pragmático, ¿sí? Este es alguien que proclama la prosperidad del Evangelio y proclama lo que es práctico. Lo que le viene bien a él es lo que va a buscar. Hasta ese punto va a llegar.
En el mundo cristiano es alguien que goza del cristianismo mientras tanto los vientos y las mareas estén a favor del cristianismo. Es un cristiano aprobado por la cultura, porque cuando la cultura no aprueba del cristianismo, lo abandona y pierde su interés en él. Y bueno, cristiano, como les dije, tiene en mente las cosas que acaba de sufrir él y que sufrió fiel en la Feria de Vanidad. Y no está ni con ganas de darle lugar a la mundanalidad, ¿no? Y bueno, justamente es importante esa conexión. No le quiere dar ni un centímetro al mundo en su vida cristiana, ni en la vida cristiana de este nuevo convertido de esperanza, que él va a ser tentado en un momento, vamos a verlo. Entonces, Cristiano inmediatamente empieza a hacerle preguntas, ¿sí? Acerca de dónde viene, quiénes son sus familiares, quién es su esposa, quiénes son sus hijos. Y bueno, hay toda una descripción allí. Y Cristiano le dice esto, después de escucharlo dice, si quieres venir con nosotros, deberás ir contra viento y marea, lo cual, por lo que veo, va en contra de tu parecer. Esto va en contra de lo que todo lo que me estás diciendo y lo que vos estás cómo te estás presentando. Y las palabras de interesados son interesantes. Dice, no debes imponerte ni enseñorarte de mi fe. Déjame en libertad y permíteme ir contigo. Claro, interesante, ¿no? A mí esto me hace pensar porque yo sé que es incorrecto que una persona, un líder, lo que sea, se enseñoree sobre la vida de otra persona, la fe de otra persona, ¿sí? Pero no es lo que está haciendo acá, Cristiano. Él está resaltando que este hombre no es verdadero seguidor de Cristo, no es verdadero discípulo de Cristo porque tiene otros intereses más que realmente servirle al Señor. Cristiano le dice, no des ni un paso más si no haces lo que propongo, tal como nosotros. Ya es como que el discernimiento de Cristiano ha aumentado el 150%. En un momento él caminaba con ciertos hombres, no sé si se acuerdan de Hablador, creo que se llamaba uno. O sea, interactuó con varias personas que lo acompañaban y al principio estaba muy entusiasmado porque parecía ser de la misma fe y después se dan cuenta que no. Y acá Cristiano dice, si no haces esto tal y cual dice la palabra de Dios, y cual tal cual yo te indico, no es un paso más. No te quiero acá. Entonces, bueno, Cristiano y Esperanza lo abandonan. Continúan su camino, lo dejan atrás. Y en vez de seguir Bunyan con Cristiano y con Esperanza dándonos una descripción de ellos y lo siguiente que hacen, es como que las cámaras se enfocan en el señor interesado y en los amigos del señor interesado que se acercan a él. Y bueno, los amigos del señor interesado son muy parecidos a él, amantes de la prosperidad. Se llaman apegado al mundo, amor al dinero y señor avaricia. También son, entre comillas, ¿no?, predicadores de prosperidad. Pero lo más interesante de esta sección es que Bunyan toma el tiempo para explicarnos cómo ellos ven su manera de pensar como una virtud, que ellos son virtuosos, ¿no? De que no hay nada malo en su manera de desear prosperidad aparte de predicar el evangelio, aparte de vivir la vida, ciertos aspectos de la vida cristiana. Y se le dedica un poco de tiempo. Y yo solo les quiero mencionar acá dos citas, uno por apegado al mundo y otro por señor interesado. Y miren, presentan casos, presentan argumentación y los otros como que comentan. Fíjense, apegado al mundo dice, por mi parte, a mí me agrada más la religión que garantiza las buenas bendiciones de Dios para nosotros. ¿Y quién puede imaginarse, siendo gobernado por su buena razón, siendo razonable, siendo que Dios nos ha concedido las cosas buenas de esta vida, sino que Él quiere que las retengamos también por su causa? Y una de las cosas que también mencionó apegado al mundo pronto después de esta declaración, que no sé, también me quedó como pegado en la mente, dice, Abraham, fíjense, Abraham y Salomón,
se enriquecieron gracias a la piedad. Mira este enfoque, ¿no? No es el enfoque de eran piadosos por la gracia de Dios y porque se aferraron al Dios fiel de gracia que los sustentó y por eso son hombres piadosos. No, mira, ellos se enriquecieron gracias a la piedad. Entonces, ¿por qué estaría mal ser piadoso para poder conseguir riquezas? Totalmente, o sea, una manera de pensar totalmente equivocada. Bueno, interesado, el señor interesado también presenta su argumento. Dice, supongamos que un hombre, un ministro, un comerciante, etcétera, tiene una ventaja ante él para obtener las buenas bendiciones de esta vida, pero de tal manera que no pueda llegar a ellas a menos que, al, al menos en apariencia, se vuelva extraordinariamente celoso en algunos puntos de la religión en los que antes no se metía. ¿Acaso no puede usar este medio para lograr su fin y seguir siendo, sin embargo, un hombre honrado? Y yo sé, esto suena ridículo, hermanos. Suena ridículo escucharlo. Nosotros estando, digamos, en una iglesia que enseña la sana doctrina y sabiendo que la prosperidad no es parte de la promesa de Dios, y no al menos no la prosperidad material, física, quizás nos suene un poquito ridículo. Pero yo empecé, no pude profundizar mucho, pero empecé un libro escrito por el sobrino de Benny Hinn. Algunos de ustedes saben quién es Benny Hinn, sino todos. Un predicador de la prosperidad muy, muy conocido a través del mundo. Y él predica la prosperidad, él promete riquezas, él promete sanidad, él supuestamente sana personas ahí en estadios. Él tiene su manta que revolea y hace volar a las personas. El sobrino de Benny Hinn, Costi Hinn, escribió un libro que se llama Dios, la avaricia y la prosperidad. Y él cuenta, y empieza a revelar, no es un libro que se mete muy teológicamente en por qué está mal el Evangelio de la Prosperidad, pero sí revela y cuenta la manera de pensar de su familia, su tío, Benny Hinn, sus padres, sus primos. Y para ellos tiene mucha lógica lo que hacen. Ellos son ungidos de Dios. Y Dios le ha dado ese lugar. Todo lo que ellos tienen, Dios se los ha dado. ¿Quién son ellos para decir por qué está mal que yo tenga mis millones, que tenga mis mansiones, que gaste 500.000, perdón, eh, $15.000 por noche en un hotel allá bueno, están en todos lados, ¿no? Pero en lugares más caros del mundo. Lo ven todo como bendición de Dios. Ah, y bueno, el sobrino mismo dice, eh, ellos no es que se ven como, la mayoría al menos, que están haciendo las cosas mal, pero sí realmente están haciendo las cosas mal, porque hay un interés en el dinero, realmente hay una adoración del dinero, un amor por el dinero que predomina y que tiene un énfasis sobre el verdadero evangelio. Bueno, es un libro para leer, yo lo tengo, si alguno lo quiere leer se lo puedo prestar, siempre y cuando me lo devuelva, no 3 años, 5 años después. Eh, pero parece estar muy bueno. Lo tengo que terminar yo antes de prestarlo, pero parece estar muy bueno. Y lo interesante nuevamente es que ninguno de los amigos del señor interesado ve un problema con lo que se está presentando, ¿no? Con estos casos. Y se aplauden entre ellos. Se tocan la espalda bien, qué buen argumento. Y tanto se entusiasman entre ellos que dicen, ya está. Vamos a nuevamente a hablar con los peregrinos. Vamos a presentarles estos argumentos. Y lo vamos a convencer. Porque estos argumentos no son capaces de ser refutados, describe Bunyan, ¿no? Las palabras de ellos. No son capaces de ser refutados. Entonces, aparentemente manda uno al frente, que no es señor interesado, porque ya el señor interesado como que perdió su legitimidad cuando habló la primera vez. Habla, creo que es amor por el dinero, algo así. Y le hace una pregunta que no nos revela Bunyan. Y Cristiano empieza a contestarle y le dice, mira, la pregunta que me haces la puede responder un nene. Y ya ves que Cristiano está firme con esto. No le va a dar mucho lugar a estos hombres. Y después empieza a contrarrestar sus argumentos.
Porque si es ilícito, dice Cristiano, seguir a Cristo por los panes, como se dice en el capítulo 6 de Juan, si es ilícito buscar al Señor Jesucristo para llenarte la barriga, cuánto más abominable es hacer de Él y de la religión un mero pretexto, una mera excusa a fin de conseguir y disfrutar del mundo. Al final lo que ustedes realmente quieren no es ser cristianos, creyentes. Quieren disfrutar el mundo. Y ustedes quieren usar a Jesús, usar a Cristo, usar el Evangelio y el cristianismo para disfrutar el mundo. Solo usarlo como un pretexto para sus verdaderos deseos. Eso es abominable. Básicamente el argumento es, no es correcto seguir a Cristo para satisfacer ni el hambre físico, dijo Jesús, mucho menos servir a Cristo para recibir prosperidad y los bienes de este mundo. Y bueno, Cristiano empieza a desarrollar más el argumento, no se los voy a presentar todo acá, los ejemplos que él da, pero muestra la impiedad del Evangelio de la prosperidad. Dice, miren los fariseos, lo que ellos hicieron. Miren a Judas, quien vendió al Señor Jesucristo por unas monedas. Simón el brujo, también por ganancia deshonesta, hizo tal y cual cosa, etcétera, etcétera. Y el último argumento que le presenta a Cristiano es, tampoco se me escapa que el hombre que abraza la religión en aras del mundo, desechará la religión a cambio del mundo. O sea, claramente, acá el enfoque para ustedes es el mundo. Eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que ustedes desean. ¿Quién dice que no lo van a desechar al cristianismo, a la religión, cuando ya no les sirva? La persona que abraza la religión para conseguir algo del mundo dejará la religión cuando ya no le ofrezca lo deseado, cuando los vientos y las mareas ya no sean favorables. Hay que pasar poco tiempo en el cristianismo o en el verdadero cristianismo, para pensar de que las mareas y los vientos siempre van a estar a nuestro favor. No, no siempre están a nuestro favor. Muchas cosas están en contra nuestra si realmente somos hijos de Dios, porque el mundo está en enemistad con nosotros. Si odió al Señor Jesucristo, nos va a odiar a nosotros también, sus seguidores. Bueno, Cristiano y Esperanza, básicamente ahí terminan el argumento nuevamente y siguen su camino. Como que ya se frenan menos. Argumentan, hablan, pero quieren seguir adelante, ¿sí? Con su propósito. Y llegan a una colina llamada Lucro, ¿sí? Lucro, en la cual había una mina de plata. Y cerca de esa mina se encuentra un hombre llamado Demas. Y obviamente, este nombre resalta para aquellos que han leído las cartas de Pablo. El nombre Demas salta en un momento como alguien que apostató, ¿sí? Alguien que apostató la fe y abandonó al apóstol Pablo. Incluía acá el versículo 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Amando este mundo. Amaba este mundo y por eso me dejó y se ha ido a Tesalónica. Fíjense, seguimos con el tema de la mundanalidad, de la prosperidad y de la mundanalidad. Algo muy, muy fresco en la mente del cristiano. Y Demas invita a los peregrinos a ver la mina de plata y sus fortunas. Y nuevamente, Cristiano está muy, muy alerta, muy consciente de que el mundo no le puedo dar ni un centímetro. Si le doy un centímetro, me toma un kilómetro. Si le doy un kilómetro, me quita la vida. El mundo es así. Y Demas los invita. Dice, vengan, acérquense, que quiero mostrarles algo. Y Cristiano le responde enseguida, ¿qué puede ser tan digno como para desviarnos del camino a fin de verlo? ¿Qué me podrías mostrar que es mejor que el camino que yo estoy tomando ahora, que el fin a donde yo estoy yendo en este peregrinaje? Bueno, eso es como la respuesta inicial, ¿no? De Cristiano. Me encanta, está encendido. Y Demas les revela la mina de plata. Se las muestra, ¿no? Se los dice, miren allá, véanlo de acá de lejos si quieren, pero con un poco de esfuerzos.
Con un poco de esfuerzo, ustedes dos, ambos podrán labrarse una buena fortuna, dice Demas. Ambos. Bueno, acá es donde Esperanza eh, cede un poquito. Muestra, en contraste a Cristiano, muestra un poquito su madurez. Es un novato en la fe y dice, bueno, vamos a ver. Cuando escucha Fortuna le tienta, ¿no? Vamos a ver. Pero Cristiano enseguida lo empieza a hablar en voz alta y medio que lo exhorta también a Esperanza. El tesoro, dice Cristiano, es una trampa para quienes lo buscan, pues les estorba en su peregrinación. El tesoro es una trampa para quienes lo buscan, pues les estorba en su peregrinación. Hermanos, acá hemos hablado entre nosotros, en la iglesia se ha predicado, ¿no? El dinero en sí no es pecado. El amor por el dinero, el amor por las riquezas y la fortuna, eso sí es pecado. El dinero, el poder ganarse el dinero, el poder tener lo que uno necesita y a veces más para poder disfrutar de cosas con su familia, no está mal, a veces hasta es noble, es una bendición del Señor. Pero acá es donde la sutileza, ¿no? En la raya que divide de lo bueno de lo pecaminoso a veces se desdibuja un poquito y tenemos que tener mucho cuidado. A mí me bendijo un montón una vez que un pastor, un amigo querido, me aconsejó cuando yo tenía una decisión para tomar de trabajo, de ministerio, cuando hablé de las posibilidades de una que eran mejores que la otra opción que yo tenía, ambas muy buenas en ciertas cosas, ciertas prioridades que yo tenía. Obviamente uno ofrecía más dinero que la otra y bueno, también ofrecía ciertos avances, bueno, cosas que el otra opción no ofrecía. Y me aconsejó y me aconsejó de manera muy directa y me dijo, cuidado con pensar que ciertas bendiciones materiales o aparentes bendiciones materiales son Dios guiándote, como que bueno, esto es una mejor opción en general, aparte de todas las otras prioridades que tengo. Cuidado con ir detrás de algo, sabiendo que tu corazón un poco es tentado por aquello que es fortuna o riqueza o dinero, placer de este mundo, porque al final lo que más importa no es el placer que el Señor te da. Bueno, nuevamente, no es que no hay que pensar entre dos, o sea, considerar las opciones que te ofrecen más dinero para poder proveer mejor por tu familia. Eso, no, nuevamente, lo quiero repetir, no está mal eso. Pero sí hay que tener mucho cuidado y evaluar dónde está nuestro corazón en cuanto a esas riquezas. ¿Qué es lo que realmente queremos ahí? Si es un ídolo para nosotros, más que solo un medio para glorificar a Dios en nuestras vidas. Demas vuelve a insistir. No afloja Demas. Pero Cristiano ya, como que nuevamente, viene cortando conversaciones con verdades, baja línea, bíblica, y acá nuevamente hace lo mismo. Demas, tú eres enemigo de los caminos rectos del Señor, de esta calzada, y ya has sido condenado por tu propio desvío por uno de los jueces de su majestad, hablando de Pablo, cuando Pablo lo exhorta en 2 Timoteo 4:10. ¿Por qué, pues, pretendes llevarnos a nosotros a la misma condena? No queremos ir contigo. No queremos ir por ese camino, a donde a vos ya te han condenado. Vos sos enemigo del camino del Señor. No queremos ir con vos. Y bueno, al desconfiar de él y de sus intenciones, lo dejan atrás y Cristiano y Esperanza continúan su peregrinaje. ¿Sí? Y acá vamos, ¿no? Como de grupo en grupo, de ubicación en ubicación. Y finalmente ahora, bueno, no finalmente, digamos, es el penúltimo lugar que vamos a ver esta noche, llegan a un monumento muy extraño. Y acá le puse monumento digno de reflexión, porque al verlo empiezan a reflexionar los dos de una manera muy linda, muy profunda. Y,
Y llegan a este momento estando del otro lado de la llanura y empiezan a analizarlo. Y Bunyan describe y dice que ambos se preocuparon por la extrañeza de su forma, pues parecía como si hubiera sido, y acá nos empezamos a dar cuenta, aquello que hemos leído Génesis, si hubiera sido una mujer transformada en una columna. Cristiano lee la descripción sobre la cabeza del monumento, la cual dice, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Sí? Esto es pensando en Génesis capítulo 19. Cuando la mujer de Lot, Lot y su familia se les dice, corran de la ciudad de Sodoma, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, corran a las montañas y no miren atrás. No miren atrás, corran. Bueno, empiezan a correr, Lot corre, su familia parece que corre también. Pero en un momento la esposa de Lot da vuelta y mira atrás y es convertida inmediatamente en una piedra de sal, ¿sí? Un monumento de sal en este caso. Y empiezan a reflexionar estos hombres sobre la mujer, ¿no? Y bueno, el punto de Bunyan en usar este pilar de sal, este monumento, es decir, que la mirada de ella y el hecho de que fue transformada en un pilar de sal reflejaba su amor nuevamente por el mundo. Su amor, o sea, Sodoma y Gomorra representaban el mundo de ese tiempo, ¿sí? Era la feria en la vanidad en ese tiempo, y ella miró para atrás mostrando que ella amaba al mundo. Y entonces Cristiano y Esperanza empiezan a reflexionar. Es como que se sientan ahí al lado del monumento y empiezan a hablar. Y uno, bueno, ya se imagina, ¿no? Cosas que a veces uno atraviesa caminando con su familia, con su esposa, con sus hijos, o con su papá en algún momento, o con un pastor, y ver cosas que o te vuelan la cabeza para bien o para mal, y empezás a reflexionar principios espirituales sobre eso. Y Cristiano empieza y dice, oh hermano mío, este es un acontecimiento propicio. Se nos presentó oportunamente después de la invitación que Demas nos hizo para ir a la colina del Lucro. De haber ido allí, como él nos pidió y como tú querías hacer, hermano mío, lo exhorta, ¿no? Vos querías hacer esto, habríamos sido, por lo que sé, como esta mujer, un ejemplo para los que vengan después. Si nosotros hubiéramos cedido al amor por las riquezas, por el lucro, por el dinero, si hubiéramos ido por ese camino, seríamos como esta estatua aquí. Y bueno, Esperanza también reflexiona y dice, lamento haber sido tan insensato. Me sorprende que no esté ahora como la mujer de Lot, pues qué diferencia hay entre su pecado, el de ella que cometió, y el mío. Y miren la observación acá de Esperanza. Ella solo miraba hacia atrás. Ella ya se estaba alejando y simplemente dio una pequeña mirada para atrás. Y yo tenía el deseo de ir a ver. Yo lo tenía por delante. Yo tenía el tiempo para observarlos desde lejos y decir, uff, no, quizá esto no sea buena idea. Y mi corazón lo deseaba y yo iba de una vez. Ella simplemente miró para atrás. Dice, y acá, hermoso lo que dice Esperanza. Bendita sea la gracia de Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Me avergüenzo de que alguna vez hubiera algo así en mi corazón. La gracia de Dios es lo único que me salvó acá. Yo soy una vergüenza. Gloria a Dios. Es su gracia. Por su gracia que no hice lo mismo. Es por su gracia que no no he entregado mi corazón al mundo. Y muchos de nosotros podemos decir lo mismo, si no todos. Si no fuese por la gracia de Dios, estaríamos tan endurecidos en nuestros corazones que seríamos casi un pilar de sal, como esa mujer. Eh, un monumento para que otros digan, ojalá nunca llegue al punto de Jonathan, como se fue al mundo, entregado.
si no fuera por la gracia de Dios. Me avergüenzo de que alguna vez hubiera algo así en mi corazón. Y Cristiano agrega, comentario más, dice, esta mujer escapó de un juicio, pues no cayó por la destrucción de Sodoma. Claro, se escapó de Sodoma y Gomorra, de ese juicio, de toda la destrucción sobre, o sea, de piedra, fuego, llamas. Sin embargo, fue destruida por otro juicio, pues vemos que está convertida en estatua de sal. Escapó un juicio, pero solo escapó de ese juicio físico en el momento porque su corazón también recibió un juicio por haber amado tanto al mundo. Esperanza y Cristiano luego reflexionan sobre Demas y otros que deciden pecar tan confiadamente, siendo que la mujer convertida en sal está solo a una corta distancia de ellos, sirviéndoles como advertencia. Claro, aparte de lo que ya viene reflexionando personalmente cada uno y sobre su experiencia, dicen, che, increíble. Literalmente podemos mirar atrás y Demas y las otras personas están ahí, están a simple vista. De donde ellos están pueden ver esta estatua. ¿Y cómo puede ser que decidan confiadamente seguir pecando y pecando y pecando? Claro, empieza a reflexionar sobre eso. Y lo que observa y lo que nos presenta Banyan es muy perspicaz, muy bueno para nosotros también, porque nosotros sabemos que Dios siempre está viendo, ¿verdad? Dios omnisciente, omnipresente, siempre nos está viendo, siempre está presente. Y su omnipresencia para el creyente es un consuelo, pero también debe ser una alerta ante ceder a los deseos de la carne. Nuestro Dios, nuestro Creador y aún nuestro juez, en cierto sentido, aunque ya no somos condenados los que somos creyentes, Él siempre está viendo. Eso debe ser una motivación para nosotros para no ceder continuamente a los deseos de la carne, al mundo. Y bueno, aparte de ser una advertencia, hermoso esto, ¿no? Pensar que la omnisciencia de Dios generalmente se presenta en las Escrituras como una motivación para consuelo. Dios está siempre ahí, Dios está a tu lado, Dios está cerca, se dice varias veces en las Escrituras. Bueno, te motivan en el consuelo que te da. Ese consuelo inicial, Dios está conmigo. Después, la siguiente etapa el siguiente principio espiritual de su omnisciencia es que Dios me ve. Ojo, Dios me ve haciendo esto. Quizás no me vea mi familia, ni personas de la iglesia, ni mi jefe, pero Dios me ve. Ojo con el pecado. Y después el tercer nivel de mi reflexión sería, wow, Dios me ve. Me vio hacer eso. Me vio hacer aquello. Me vio cuando pequé de esa manera. Y aún así me muestra gracia. Aún así me ama, me perdona, no me suelta, es fiel, es leal. Tremendo motivo de gratitud y de adoración al Señor por cómo Él nos trata, siendo tan omnisciente, siendo tan omnipresente, ¿no? Hermoso. Los peregrinos pasan de ese monumento ahora, un poco más adelante, y fíjense que vienen reflexionando, y nuevamente, por eso vengo enfatizando, Cristiano viene reflexionando mucho, tiene fresco en su mente la mundanalidad, los placeres de este mundo, lo que ofrece este mundo, lo tentador que es, cómo el mundo quiere meterle en las garras y no soltarlo, porque su corazón también lucha y lo desea, y es un constante deseo de no entregarse a los placeres del mundo. Y qué precioso esto. Nuevamente, Bunyan acá un genio, porque acá vienen diciéndole que no, una y otra vez a los placeres del mundo, no a la fe y a la vanidad, no a los placeres que ofrece el Señor interesado, no a los placeres que ofrecen
los amigos del Señor interesado, no a los placeres que ofrece Demas, no, o sea, el monumento, no vale la pena los placeres, y es como que cansa, cansa. Y los peregrinos llegan al río del placer. O sea, Dios los lleva al río del placer. Es un hermoso río que el rey David había llamado río de Dios y que el apóstol Juan llamó río de agua de vida. Bunyan escribe, su camino pasaba justo por la orilla del río, por lo que Cristiano y su compañero lo recorrieron con gran deleite. Incluso bebieron del agua del río, la cual era agradable y animaba sus espíritus cansados. Esto es tremendo. Y es la realidad, ¿verdad? Cristiano acaba de pasar, como les resumí, por la feria de vanidad, donde estuvo confrontado con la mundanalidad, donde perdió a su querido hermano allí. Luego se enfrenta a todos estos necios volcados a la mundanalidad por medio del evangelio de la prosperidad. Solo quieren lo fácil y aquello que da satisfacción y felicidad en el mundo actual. Cristiano exhorta a esperanza para que no sea ante esta satisfacción mundana. Y justo después de exponer esa satisfacción del mundo, Bunyan les da la satisfacción, les da el descanso, les da alivio. O sea, Dios, ¿no? Bunyan describe la satisfacción que Dios les da, el descanso que Dios les da, el alivio que Dios les da. Los hombres anteriores han hecho del alivio, de la satisfacción y del descanso un Dios, ¿no? Han hecho de esos placeres que ellos querían en el mundo un Dios. Y Bunyan dice que cuando resistes a esos placeres de la carne y del mundo, podrás disfrutar los placeres espirituales en las aguas de vida, en el río de vida. Y esto resalta algo, hermanos, que todos tenemos que seguir aprendiendo porque no es fácil. Luchar contra los placeres de la carne y los placeres del mundo no es fácil. Pero no luchamos contra esos placeres con la ausencia de placer, como diciendo, ya, no voy a hacer esto nunca más, no toco eso nunca más, no miro esto nunca más, no entretengo mi mente, mis ojos con ese tipo de película, de lo que sea. Ya, me niego a los placeres, me abstengo de los placeres. No, así no funciona nuestro corazón así. Nuestro corazón necesita reemplazar el poder de esos placeres que nos tientan mucho con un placer superior. Necesitamos un placer superior. Y Bunyan lo que está haciendo es que nos está enseñando que cuando nosotros despreciamos y negamos los placeres del mundo, Dios está ahí para proveernos los placeres de su gracia, que son mucho más placenteros, muchos más agradables que cualquier cosa que el mundo ofrezca. Las promesas del Señor, ¿sí? La herencia que tenemos en Él, toda la dulzura de comunión con nuestro Creador, lo que uno puede llegar a disfrutar con Él y en Él, es mucho mejor que todo lo que ofrece este mundo. Y Bunyan los describe a los dos, a ambos hombres, a ambos peregrinos, así. A ambos lados del río había también un prado, artísticamente embellecido con lirios, el cual permanecía verde durante todo el año. En este prado se tumbaron y durmieron, pues allí podían acostarse sin peligro. Cuando se despertaron, volvieron a recoger del fruto de los árboles y bebieron de nuevo del agua del río, y luego se acostaron de nuevo para dormir. Esto lo hicieron durante varios días y noches. Se gozaron en este río, en el placer que el Señor les estaba dando, ¿no? Era como David, ¿no? Expresando que él desea al Señor, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma te anhela el Señor.
luego de disfrutar de esta manera al Señor, ellos cantan una canción sobre este campo y concluye con una frase que me pareció muy interesante de parte de Bunyan de Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos, dice Mateo 13, 44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, lo que Bunyan resalta ahí con este versículo es cuando te has dado cuenta, cuando has visto el placer que te da Dios, el placer que te da su reino, el placer que te da su voluntad, su manera de hacer las cosas. Te das cuenta que ese placer es mucho más superior, mucho mejor que cualquier otra cosa, entonces estás dispuesto a venderlo todo para ir después y comprar ese campo tan valioso. Por el verdadero placer de Dios, su reino trasciende todo placer de este mundo. Por ese placer vendo cualquier tesoro para adquirir el mejor tesoro de todos. Y nuevamente quiero como dejarles con esta frase. Me parece quizás ah, lo más necesario para nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos para vencer los placeres de la tentación, los placeres de nuestra carne y de este mundo. Necesitamos meditar y dar lugar y vender todo para un placer superior. Eso es lo que nosotros necesitamos. Meditar, pensar, atesorar el placer superior que nos da Dios en su río de agua viva, de agua llena que nos satisface. Que el Señor bendiga nuestras vidas, nos llene con estas verdades hermosas, eh, reflejadas en esta gran alegoría de Bunyan, eh, viendo a tantas opciones, digamos, y tantos ejemplos de prosperidad y de placer que ofrece el mundo. Qué hermoso ver el ejemplo de cristiano y de esperanza, y aún en sus luchas, y decir, nosotros vamos por algo mucho más grande, vamos adelante por algo mucho mejor, no por nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, con la convicción que tenemos en su palabra y solo con el poder de un poder superior y un placer superior que tenemos en Él.